con lo que es el derecho de familia peruano. El día de hoy, sin embargo, quisiera hacer algo disruptivo, algo fuera de lo común. No, hoy día no les voy a repetir, bueno, les voy a mostrar algunos conceptos básicos del tema del proceso de alimentos, pero no les voy a repetir los conceptos o frases doctrinarias que ustedes pueden leer el código, pueden leer el código de niño y adolescente, pueden tocar otro tipo de cosas y también pueden revisar la doctrina. El día de hoy voy a darles una perspectiva práctica de lo que es este proceso. Mis tips legales, cómo ganar, cómo, mejor dicho, cómo demandar, cómo contestar una demanda, algunos tips sobre determinados actos procesales, algunos tips con respecto a las estrategias de demanda, estrategias de contestación de demanda, sobre si se puede hacer o no determinados actos procesales, porque al fin y al cabo eso es lo que le importa a la persona que quiere aprender un nuevo conocimiento, ¿no? Aprender algo mejor el día de hoy. Y quiero que ustedes se lleven esa imagen de mí para que puedan ser o mejores litigantes, mejores estudiantes, o si son clientes, pues se tengan una información más completa de lo que es el proceso de alimentos. Así que el proceso de alimentos, si bien es cierto, no es el más complejo del mundo, tiene su truco, tiene sus particularidades, y el día de hoy vamos a procurar tocar todas las que podamos en esta hora de sesión. Empecemos. Voy a compartir mi pantalla. Y ya está. Ahí está. Creo que sí se ve. O sea, acá está. El proceso es de pensión de alimentos. Bueno, mi presentación ya lo dijo el moderador. No es necesario que lo repita. Soy especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil. Especialista, pero de verdad. Quiero hay mucha gente que dice soy especialista en familia civil, pero se lo ponen de nombre nomás. Uno tiene que conocer mucho la rama para poder hacer una disertación de esta naturaleza. A ver, y como les decía, ¿no? El derecho de familia y con respecto a este tipo de temáticas no debería ser subestimado. Yo sé que hay muchos ponentes, yo sé que hay muchos abogados que hablan del derecho de familia y más sobre el tema de alimentos, pero no son abogados especializados. Para hablar de estos temas tú tienes que conocer, uno, los conceptos teóricos, lo primero. Dos, conocer la estructura del proceso. Tres, conocer cómo funciona la mentalidad de las demandantes. Cuatro, cómo funciona la mentalidad de los demandados. Cómo atacar y cómo defenderte. Solamente la fusión de aquellas dos experiencias te puede hacer un abogado consolidado en derecho de familia. No más, no menos. Por eso desconfía todo de ese abogado que sabe de todo, que es penal, civil, tributario, aeronáutico, de todo. Desconfía. Si vas a aprender un conocimiento, trata de que sea con los mejores. Y el día de hoy vas a llevarte bastantes conocimientos. Bueno, iniciamos. Pensión de alimentos. Con el concepto inicial o con el artículo inicial. Solo vamos a poner eso, si no piensen que me estoy contradiciendo. De acuerdo al artículo 472 del Código Civil, la noción de alimentos es la siguiente. Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica, recreación, según las posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa postparto. Solamente del tema de la noción de alimentos podemos sacar un montón de cuestiones prácticas. Iniciamos. Es cierto que estamos hablando del aspecto procesal del tema de alimentos, pero ¿cómo obtenemos los alimentos? Para que un padre o para que una madre dé alimentos, porque sí, también hay unos padres que demandan alimentos, no muchos, pero sí lo hacen. Alimentos da quien no tiene la tenencia, así de simple. Ese es el concepto. Quien no tiene la tenencia da alimentos. Entonces, hay dos formas de acceder a los alimentos: por acta de conciliación o por proceso de alimentos. Si ustedes pueden acceder a un acta, súper excelente. Se ahorran los gastos de repente un poco los honorarios de un abogado del proceso y lo hacen de repente gastos de representación en un acta de conciliación, nada más. Y el acta de conciliación es un documento muy poderoso porque no necesita mucha burocracia para ejecutarse. Y si algún día tú quieres reclamar lo adeudado, tú simplemente haces tu proceso de ejecución de acta de alimentos cual si fuera un proceso comercial de letra de cambio, y el demandado, la única defensa que va a tener va a ser o pagaste o no pagaste. Difícilmente el demandado va a decir que el acta ha sido mal llenada, o difícilmente el demandado va a decir que el acta es falso. Es muy complejo, tendrías que ser muy osado y sería peor para él.
Y en realidad es bastante peor porque, mire, si uno demanda la ejecución de acta de alimentos, tiene que tener todos sus vouchers guardados, todas sus transferencias, porque si no, el juez te va a hacer que pagues la liquidación completa y a veces deudores se engrandecen porque las liquidaciones llegan a 20.000, 15.000 soles, yo he visto, son bastante cuantiosas. Y si tú no tienes pruebas de lo que has pagado, pues sencillamente pues te pelaste porque no vas a poder acreditar todo aquello que has pagado y el juez te va a obligar, te va a obligar a pagar. Y si no lo haces, va a mandar tu expediente al Ministerio Público. Y ese es un grave problema, ¿no? Porque viene el tema penal, la reparación civil, etcétera, ¿no? Hoy ya no vamos a hablar de omisión de asistencia, pero tengan en cuenta de que las consecuencias penales son terribles en estos casos. Siempre es lo recomendable acceder a un acta de conciliación. De verdad que es muy recomendable. Yo como litigante siempre recomiendo llegar a las actas. Si no se puede, eh, no queda otra, pues, no queda otra. No siempre se puede. Yo sé que hay muchos abogados y colegas que dicen acta, acta, conciliación, y muchas personas dicen eso, pero en la vida real, en el mundo real, la gente no quiere acercarse a conciliar. Es bien complejo, y si lo hacen sería muy bueno, porque de verdad ayuda mucho. Entonces, ¿qué hace un litigante? ¿Qué hace un abogado? Entonces, como no sé si han visto la última película, no, la 3 de John Wick, se llama Parabellum, en latín que significa si quieres obtener la paz, tienes que estar preparado para la guerra. Igualito tiene que ser en este caso. No te queda otro que demandar tu proceso de pensión de alimentos. Pero antes de tocar el tema del proceso en sí mismo, la noción de alimentos es importante porque hay una confusión entre la gente. Mucha gente, y lo hace también a nivel judicial, esto no es un error solamente de las actas, que la gente pone en el acta por alimentos que se me dé 500 y que el papá pague el colegio, que le pague la recreación y que le pague el psicólogo. Ya muy bien, pero eso es abstracto. ¿Qué colegio dice? ¿El colegio Saco Oliveros? ¿El colegio Markham? ¿El colegio nacional que está a la esquina de tu barrio? ¿Cuál es? El acta no lo dice, es ambiguo, ¿no creen? Recreación, ¿qué se entiende por recreación? Tampoco, ambiguo, abstracto. Y seguramente si algunos que son estudiantes o abogados que conocen muy bien lo que es un proceso único de ejecución, sobre todo la teoría del título ejecutivo, saben que si un título ejecutivo no está firme, no está bien claro, no es líquido, entonces no se va a poder ejecutar. Y eso va a ser un problema en la ejecución del acta de alimentos. No para el papá, ¿ah? Bueno, también un poco porque no sabe ni siquiera qué cosa debe pagar, también un poco para él, pero más para la mamá, que no puede ejecutar algo que ha puesto en un acta porque ha sido mal asesorada por un abogado. Mal asesorada por un abogado. Por eso, cuán importante es conocer bien el derecho de familia. Muchos abogados se dedican a esta rama, pero se dedican nomás. Se dedican porque no tienen otra cosa o no les gusta, lo hacen por necesidad, me parece muy bien, pero siempre uno tiene que ser responsable cuando asesora a alguien. Por más poco que cobre, todo lo que sea, tiene que ser responsable de lo que uno hace. Y ese tipo de errores te puede imposibilitar el cobro. Bueno, ingresamos a lo que es el proceso en sí mismo. Lo que quiero que se entienda de este primer apartado es lo siguiente. Con respecto a la noción de alimentos, el concepto es absolutamente general, involucra todo. O sea, si un papá es demandado por 1.000 soles de alimentos, el papá no puede pagar ni un centavo más, y si lo hace, ya sería por un tema ya de que lo quiere hacer por cariño, etcétera, ¿no? Pero en principio no estaría obligado a pagar ni un centavo más. Sí que las mamás, por un tema de estrategia, asesórense muy bien. Tengan en cuenta que el concepto de alimentos es universal, es general, involucra todo. No es que alimentos y después colegio, no es que alimentos y recreación, no es que alimentos y psicólogo. No pueden poner pretensiones ambiguas. Está bien que en el proceso de alimentos haya flexibilidad procesal. ¿A qué me refiero a eso? Que los plazos no se toman tanto a rajatabla, aunque algunos jueces igual lo toman, ¿ah? No, el hecho de que los plazos sean flexibles no quiere decir que te confíes, te equivoques. Pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si bien los plazos o los temas son flexibles en pensiones de alimentos, tu pretensión tiene que estar muy bien estructurada y para eso tienes que hacer una muy buena demanda. Acomodar bien tus medios probatorios y todo lo demás. Solamente como un pequeño apartado inicial. Bueno, esto ya lo habíamos señalado. Los temas de pensiones de alimentos están regulados tanto en el Código Civil como en el Código del Niño y Adolescente. Ahí tienen, por favor, que revisarlo para algunos procesos de familia, no solo el de alimentos, el de tenencia, régimen de visitas, etcétera, ¿no?
Y bueno, aquí la misma una definición muy parecida. Un concepto doctrinario, el profesor Barcy Rospigliosi dice, el concepto de alimentos apunta a la satisfacción de necesidades básicas del ser humano que se dan, tanto el aspecto material, que es el que estamos hablando, como el aspecto espiritual. Bueno, para mí es netamente material, ¿ah? Porque todo eso aquí se traduce en dinero, pero si lo quieren ver desde el punto de vista literario, sí me parece una definición muy bonita que tiene el profesor Barcy Rospigliosi, pero la verdad para mí es netamente material. Desafortunadamente, en la vida, para uno poder satisfacer sus necesidades básicas en contextos donde la crisis económica es importante como el país, todo se traduce a dinero, en puro. El papá puede dar mucho amor, todo, ¿no? O la mamá puede dar mucho amor, ¿no? Y todo, ¿no? Pero eso se traduce en dinero. Temas importantes. Antes de ir con las características del derecho alimentario, les advierto que el tema de la pensión de alimentos en el plano procesal lo puedes hacer con un abogado o sin abogado, no es necesario ser abogado para mandar tu proceso de alimentos. Si tú no dispones de los medios económicos suficientes, pues puedes ir a la corte de tu distrito a averiguar el tema del formulario. Ahí mandas todos tus medios probatorios y te van a poner en contacto con un abogado de oficio para que haga tu demanda de alimentos. O bueno, para que se pueda apoyar a una persona, ¿no? Si tú eres abogado y no tienes el tiempo. Desafortunadamente, los abogados de oficio se demoran la vida. Y no los culpo, yo no digo que sean malos, buenos, ninguno de los dos, ni malos ni buenos en realidad. El tema es que tienen mucha carga, pues. Y si tienen mucha carga, no se pueden ocupar de tu proceso. No tienen asistencia personalizada como si la tiene un abogado particular. Yo sé que estos temas de repente son un poquito peleagudos y rozan lo ético y lo moral, pero si uno va a hacer un proceso judicial, inclusive es un tema de alimentos, yo les diría que se haga el esfuerzo mínimo posible porque vale la pena estar bien representado y no porque un colega de repente está cobrando menos o lo hace gratis, desconfía de lo gratuito, la verdad. eh, Puedes tener un proceso malo, de repente se archiva tu demanda o no consigues lo que estás buscando. A ver, eso de ahí, ¿no? Puedes hacerlo tanto por una demanda con abogado particular o puedes hacerlo con un formulario, con cualquiera de los dos. El proceso va a iniciar, de repente se va a admitir en un mes, mes y medio. Al mes, si al mes no te dice nada el juez, mi recomendación sería que le estés enviando un escrito y si es demasiado urgente, te apersones a la instancia judicial para señalarle al juez, por favor, admita la demanda, ¿no? Mínimamente una vez al mes. Tampoco lo hagan cada semana, eso es muy pesado. No lo hagan cada semana. Tienen que entender que los juzgados también tienen su propia carga. Si son cortes o son temas de alimentos, que es básicamente lo que tiene todo el país, tiene problemas de alimentos. Imagínate que el juez va a tener que resolver tu caso en específico. Hay que ser conscientes. Se te puede impulsar una vez al mes, más o menos. No dos, no tres. Más bien vas a perjudicar tu caso y luego de ahí vas a tener tu admisión de demanda, ¿no? En la admisión de demanda, ¿qué vas a tener? Dos cosas. Vas a tener el emplazamiento al demandado. El emplazamiento al demandado, o sea, ¿cómo se le va a notificar? En la práctica se le notifica al RENIEC. Pero si tú sabes que vive en otro lado, ¿qué es hacer? Ni más ni menos. Tienes que también poner esa dirección, si tú la sabes, ¿no? La idea es que el demandado sí o sí obtenga la notificación, pero normalmente es al RENIEC. Si tú crees que va a haber problemas con la notificación, no le llega ni al RENIEC ni al lugar, entonces pon su número celular o sus redes sociales, porque sí o sí le va a tener que llegar. Si no, después, mira, el punto procesal sería que, bueno, yo le mando su RENIEC y si contesta o no contesta, no me interesa, la verdad, porque la ley dice el RENIEC y punto. Sí, válido. Pero ¿qué te asegura que después él no ponga una nulidad? ¿Qué no te asegura que él ponga una nulidad muy buena y que de repente el juzgado por equivocación la admita? No te sumes contingencias, no te arriesgues. Todo lo que has logrado en un año, 2 años, vas a destruirlo por no poner un celular o por de repente hacerte el vivo, ¿no? Hacerte el vivo. Es una estrategia procesal que de repente la puedes hacer en temas contractuales. Muy bien, hazla. En temas contractuales, hazte el vivo, pon ahí la edición reniegue que ya no es, hazte loco, haz lo que consideres. Pero en un tema de alimentos, donde los temas de notificación son más que importantes, n- no te recomendaría tomarte ese riesgo. Definitivamente no. Sí o sí le tiene que llegar la demanda al demandado. Si ya no contesta, a pesar de que se le ha enviado el RENIEC al domicilio real y al celular, al Facebook, al YouTube, al TikTok, y no contesta, ya pues ahí sí, ya, ¿qué vas a hacer? Pues tampoco vas a hacerte su abogado el demandado. No se puede.
Ahora, como demandado, nosotros tiene que saber muy bien cuándo le llega la demanda. Y si le llega incompleta, ¿qué pasa si yo soy demandado de alimentos y me llega la demanda incompleta? Que dice resolución, 30% de tu planilla. Ya, muy bien, pero ¿y la demanda cómo defiendo? No está. Entonces llamo a un abogado, no sé, del costado de mi casa, defiéndame. Y este abogado, ¿cómo se defiende? Si no tiene los documentos. Si les llega a un cliente una demanda incompleta, lo que primero que tienen que hacer como abogados, si no tienen el tiempo de apoyarlo, lo primero que tienen que hacer es primero recomendarle que vaya al juzgado y lea el expediente él mismo. Lea el expediente o básicamente que le tome fotos al expediente. Y con esas fotos se puede ir construyendo un expediente que al final no va a ser muy voluminoso. Es alimentos, no debe tener muchos folios. Se construye un expediente y con ese expediente ya vas a poder hacer una defensa plausible y buena. No camines ciego, no camines sobre tachuelas, sobre vidrios, no camines cegado. No vale la pena hacer una mala defensa como demandado. Y se imaginarán por qué, ¿no? Te tienes que enfrentar a la demandante o al demandado. Te tienes que enfrentar al abogado del demandante. Y encima, muchas veces te tienes que enfrentar al juez o a la jueza, que como demandado de alimentos te ve como un incumplidor, como un maltratador, porque muchas mamás también irresponsablemente mienten en sus demandas y dicen, él es un maltratador, él es un violento, un agresivo, nunca me ha dado nada. Lo pintan como un cavernario, ¿no? A veces sí, sí cumple, ¿no? Pero a veces no. Pues y mentirle al juez también es un tema, una falta ética, ¿no? Que también debería ser sancionada. Y entonces, ¿cómo te defiendes de eso? Pues tienes que tener el expediente, mínimamente la demanda, sus medios probatorios para poder defenderte. Entonces, desde el punto de vista del demandado, fíjense muy bien ese tema de la notificación. Es cierto, podrías devolver la notificación incompleta, decirle notifícame después si hay una reprogramación, pero si está en tu poder ir al juzgado y leer el expediente, esta sería la opción más plausible. No te juegues con los plazos. ¿Qué pasa si el juez no te concede la reprogramación? Te fregaste. Sinceramente te fregaste. Es un problema, es un consejo práctico que les doy desde el punto de vista del demandado. Siempre que me mandan temas del demandado, siempre hay que ver muy bien primero ese tema de la notificación, porque en el caso del demandado tiene que ser una contestación de polendas, una contestación de alta estofa. No hay no hay un equilibrio entre las dos partes, no hay un equilibrio entre la demandante y el demandado. El demandado tiene que hacer una defensa más alta porque la ley beneficia a la demandante. No está bien ni está mal, es un tema de equilibrio jurídico, está bien. Pero tú como demandado o como demandada, si eres mamá, porque las mamás también son demandadas por alimentos, tienes que hacer un trabajo más fuerte todavía que la demandante, todavía más fuerte. Una muy buena demanda, poner tus cargas familiares, vas a tener que poner, si tienes más hijos, puedes poner, no sé, el tema de una partida de nacimiento de tus hijos, puedes poner tus deudas, puedes poner la carga familiar de tu casa, le das dinero a tu mamá, a tu esposa, a tu otra esposa, etcétera, ¿no? Préstamos, estás enfermo, mil cosas, no ganas tanto. También he visto también casos bien malvados, la verdad, por no decir crueles, que está asesorando, sí, eh, a un obrero que ganaba 1.200 y la mamá le había puesto que ganaba como si fuera el gerente del BCP. O sea, a ese nivel de tosudez, de ridiculez llegamos en Perú, pues. Y quiero pensar que ese no ha sido el consejo del colega abogado. Quisiera pensar porque que si no, la verdad que me hubiera aportado otra forma en audiencia de repente. Pero bueno, solamente les narro esa anécdota, no es broma, es de verdad. Un pobre obrero con el sueldo del gerente del SP, 30.000, 50.000 soles. Por favor. Bueno, y sigamos con el tema práctico, miren. El 487 dice, ¿qué son las características del derecho alimentario? El derecho a pedir alimentos es intransmisible. ¿Qué quiere decir eso? No lo puedes pasar a otra persona. No lo puedes pasar. No lo puedes pasar a otra persona. Es decir, no sé, yo soy obligado alimentario, no lo puede pasar a mi amigo Pepito, no lo puedo vender la deuda. No es una obligación patrimonial, no se puede, es intransmisible. Al menos desde el punto de vista patrimonial, existen excepciones, obviamente, ¿no? Pero no es transmisible en el sentido que tú puedas disponer, sino que se transmite por una orden de categoría legal. Por ejemplo, si no el padre está muerto o está quedado incapaz con discapacidad, entonces el padre se tendría que hacer cargo de la pensión, porque el Código Civil también establece cierto orden de prelación, y si no el hermano y así sucesivamente. Sí se puede, pero es excepcional. Irrenunciable. No se puede renunciar a la pensión de alimentos. He escuchado muchos papás, sobre todo papás, ¿no? Cuando el papá tiene al menor,
le entra el espíritu machista, dice, no, yo soy hombre, yo no pido dinero a mujeres. Le entra el espíritu machista, dice, no voy a pedir nada, no necesito, es más, voy a firmar un documento con mi abogado para que renuncie a la pensión. Tú no me des nada. No, eso no se puede, sin contar el tema del reproche este de género, que no es mi interés hablar mucho de ese tema. La cuestión es que no se puede y el dinero no es para el papá. Hay que ser uno consciente. El dinero, la pensión no son para el papá, no es para la mamá, es para el menor. No es un tema de que tú lo aceptes o no lo aceptes. El dinero o el tema de la pensión es para el menor y no debería tener este tipo de sesgo, ¿no? También he visto algunas mamás que dicen, yo crío a mis hijos sola, sola he venido y a mi hijo sola, porque yo soy fuerte, es una mamá fuerte, empoderada. Y está bien, me parece muy bien que quieras trabajar por un menor, está bien, pero el dinero, la pensión es una obligación de categoría legal, que sí o sí debería estar pasando el demandado. No es para ti. Ya si no quieres no lo usas, pero lo pones en un fondo para tu menor hijo, porque es dinero de él, por una obligación tanto legal como moral. Es irrenunciable entonces. No hay ningún documento ni nada en el que se pueda renunciar a este derecho. A ese nivel llega el tema de la irrenunciabilidad, como el tema si fuera derechos laborales, que si, incluso si tú pierdes la patria potestad, que es el atributo de tu hijo, o sea, de poder pasar tiempo con tu hijo, de ordenarle todo, inclusive si lo pierdes porque eres un violento, porque has cometido un ilícito, porque has generado alienación parental, todo eso, incluso si lo pierdes, pierdes el derecho, más no la obligación. No es que, por ejemplo, me quitan al menor para siempre, dices, qué bien, no, ya no tengo pensión de alimentos, jiji, jaja. No, sí o sí vas a tener pagando, se elimina la obligación, pero digo, se elimina el derecho, pero no la obligación de pasar alimentos. Hay que tener en cuenta eso. Intransigible, no se puede pactar sobre temas de alimentos. Intransigible, incompensable, que los dos están por ahí, son conceptos más de derecho a las obligaciones. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que Pepito firmó un acta de conciliación y debe 10.000 soles de pensión de alimentos. Entonces le dice a la mamá, oye, Petronila, le dice, te voy a dar este carrito Hilux, 0 kilómetros. Está un poquito usadito, pero ya no te pago los 10.000, ¿ah? Y ella dice, que genial, excelente, excelente. Vamos, se hace el traspaso notarial, inclusive se firma un contrato, ¿ah? Se firma un contrato. Esa es una compensación por la pensión de alimentos y no hay, pucha, hay un notario poco avispado que no se dio cuenta de lo que habían puesto y pum, lo legaliza. Imaginemos. Genial, tú dices, excelente, ¿no? Ya tengo mi carrito, ¿no? Y que mi hijo, pues, que se lo lleve el viento, ¿no? Por no decir otra palabra. No, no funciona así. Pepito está muy feliz pensando que ya no tiene la obligación de de pedir alimentos y en su casa, bien fresco, mientras está tomando una cerveza, le llega su notificación, ejecución de pensión de alimentos. Debe 15.000 soles. ¿Pero qué? ¿Pero cómo es posible si ya da un carro? Pepito muy inteligente, porque su abogado también es muy inteligente entre comillas, se presenta al juicio y dice qué cosa. Mire, acá, señor juez, yo ya he pagado por este tema. Aquí está el contrato donde se le ha dado el carro a la señora. Señor, ¿qué está diciendo? ¿Su abogado no le ha informado? En este proceso solamente se habla si pagó o no pagó. Si usted le ha hecho una donación compraventa, le ha regalado una empresa, le ha regalado la Coca-Cola a la señora, es irrelevante para este proceso. Totalmente irrelevante, impertinente. Y aunque no lo fuera, no sabe usted o su abogado no sabe que estos temas de alimentos son de interés público y no se puede disponer de ellos. Peor aún, puedes disponer de algo que no es tuyo porque esa pensión no es tuya siquiera, no es de la señora, es del menor. ¿Cómo puedes disponer de algo de él? Es más, ni aunque el menor hubiera firmado, ni aunque el menor hubiera firmado, tampoco podría ser, porque ese derecho es irrenunciable. ¿Cómo es posible? Más teoría, más práctica. El pensión de alimentos no se puede no se puede transigir, o sea, no se puede poner en una transacción en contrato y tampoco se puede compensar por el tema del carro. ¿No se han preguntado por qué no hay arbitraje de familia? ¿Nunca se han preguntado eso? Más que por el tema patrimonial o extrapatrimonial, que es lo clásico que van a decir. ¿Acaso en contratos millonarios de contrataciones con el Estado no hay interés público? Claro que lo hay. Entonces, ¿por qué eso sí es pasible de arbitraje? ¿Por las inversiones privadas, los extranjeros? Sí, es en parte.
pero es que también el tema de alimentos exige otra preparación, una circunspección moral muy alta, una preparación muy fuerte. De verdad no me imagino que el derecho de familia, mira, con todo el respeto a los árbitros, porque yo también he trabajado en arbitraje, se pueda ver en un arbitraje. Me daría un poquito de miedo, porque no son cuestiones patrimoniales, tampoco son cuestiones sentimentales que yo, pues poniéndome bonito, voy a convencer al juez o recitándole un poema de Blanca Varela voy a convencer al juez. Tampoco. Es un justo medio, decir los hechos y que todo esto gire con respecto al beneficio del menor o al interés superior del menor, como también vamos a hablar más adelante. Bueno, ahora vamos a aprovechar para hablar unas cuantas. Ah, no, este es un tema, no son preguntas, son temas administrativos, así que vamos a continuar. Sigamos a ver. Obligación recíproca de alimentos. ¿Quiénes se den alimentos? Los cónyuges, o sea, los esposos. En la práctica, poco usado, cuando viven en el mismo lugar, ¿no? Si son esposos, comparten gastos, ¿no? ¿Cómo se van a dar alimentos? Bueno, se los están dando de forma indirecta, ¿no? Porque están compartiendo gastos. Pero si fueran esposos separados, sí, sí habría alimentos. Si fueran esposos separados, de hecho, ni siquiera con proceso judicial o notarial. Sí, solamente de hecho, bastaría y se deberían alimentos. No solamente se da alimentos a los menores, no solamente se da alimentos a los mayores de edad, con estudios, no solamente se da alimentos a las personas mayores que tienen hijos, no solamente. Esto de aquí involucra varias cosas. Los ascendientes y descendientes. Descendientes los hijos, ¿no? Y ascendientes, ¿por qué? Porque si en defecto de algunos padres se puede pedir a los abuelos, algún hermano, algún tío. Hay una escala de prelación que está en el Código Civil. Los hermanos, si es que un hermano cae en desgracia, el otro hermano lo tiene que apoyar. Hay una obligación legal y moral para apoyarlo. Esos son los que se den alimentos. Bueno, algunos casos especiales de pensión de alimentos. Alimentos a hijos mayores de edad. ¿Cuándo se gesta? ¿Cuándo se da? Los alimentos normalmente fenecen con la mayoría de edad, normalmente. Fenecen con la mayoría de edad o la terminación del estado de necesidad del menor. Quiere decir que si un hijo termina secundaria y alcanza la mayoría de edad y no quiere hacer nada, no quiere estudiar ni instituto, ni universidad o nada de educación superior, entonces pues ahí estaría perdiendo su pensión de alimentos. Pero no es automático, aquí viene el consejo práctico, no es que ayer cumplí 18 años, ya no voy a pasar este mes. No, vas a ir pasando, porque ahí tienes que hacer el proceso de extinción de alimentos, no es automático. Muchos padres así se preocupan porque vienen a los 25, 27 años y ven que les ha llegado una superdeuda. ¿Por qué? Porque no han pagado pensión de alimentos y se les puede acumular. Tengan ese consejo práctico, no es automático. Lamentablemente en este país las cosas no funcionan de forma automática. Así que, ¿qué tienen que hacer? Sacar su proceso de extinción de alimentos y parar de sufrir. Pero ese es el caso si los hijos no continúan estudiando. ¿Qué pasa si continúan estudiando? Pasa lo siguiente. Pasa que tienes que seguir dando alimentos. Y es más, no solo eso, muy probablemente la mamá, o no, ya no la mamá, ya es mayor de edad, pues el propio hijo te va a demandar por alimentos otra vez, pero con el nombre de aumento de alimentos. No sé, tu hijo se fue a la Pacífico, no sé, tu hijo se fue a la Católica. Bueno, San Marcos no digo mi casa, mi alma mater, porque es gratuita. Así que no creo que te aumenten los alimentos por eso. A mí creo que te podrían bajar más bien. No, es mi alma mater, San Marcos, respeto. Pero como les digo, el tema está en que tus gastos, cuando hay un tema de educación superior, tus gastos normalmente suben. Entonces, no solamente te va a caer, digo, no solamente vas a ir pagando, sino también vas a tener que, de repente la mamá, bueno, el hijo, te va a hacer un proceso de aumento de alimentos. Así que tienes que estar bien atento con ese tema. Tienes que averiguar si el menor está siguiendo estudios exitosos. No vaya a ser que se meta a la Pacífico, no vaya a sus clases, no tenga ni notas, ni carnet tenga, y tú sigas pagando alimentos, pues, como ingenuo, ¿no? Esa no es la idea. No es la idea. Tienes que ser muy inteligente con este tema. Y también hay una cuestión, ¿no? Ahorita eso lo vamos a tocar más adelante, el tema de notas satisfactorias, que también es un tema de la práctica muy, muy usado y la verdad que bastante polémico. Pero bueno, vamos a poner un stop por ahora. Derecho a alimentos de los hijos extramatrimoniales. Bueno, esto no hay que explicarlo, ¿no? Ya no tenemos un código cavernario, no tenemos un código vetusto, no tenemos un código añejo que señale que ahora,
Los alimentos, bueno, los hijos extramatrimoniales, o bueno, la palabra que empieza con B, que es una mala palabra, la verdad, los hijos extramatrimoniales sean diferentes de los hijos matrimoniales, son lo mismo. No hay diferencia, es por un tema constitucional, no hay diferencia, así que no hay diferencia alguna con respecto a cápita. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? Que si te demandan varios, ya, vamos a poner el punto de vista del demandado. Tengo un hijo matrimonial, lamentablemente fui infiel y tengo otro hijo. Después tengo otro hijo. Después tengo otro hijo. Y yo trabajo en planilla, no sé, trabajo, no sé, en Coca-Cola, Pamolsa, trabajo en Inca-Cola, trabajo en el grupo Intercor, qué sé yo, gano buen dinero. Pero de la nada me llegan todas las demandas al mismo tiempo. Una me pide 30%, otra me pide 40%, otra 20%. No, ninguna va a pedir 20. Una me pide, todo osada me pide 60%. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago, abogado? Me fregué. ¿Qué hago? Voy a trabajar, Esto es esclavitud. Bueno, sí y no. Sí, porque va a haber un problemón con respecto a tantas demandas, depende en qué orden te llega, pero una vez tengas las sentencias firmes vas a tener que hacer un proceso de prorrateo. ¿Qué significa? Que vas a sincerar todos los gastos al 60%. Si tienes muchos hijos, no importa cuántos seas, si tengas de familia la familia Ingalls, o tengas hijos como antes estilada en la en provincia, o sea, tener como 10 20 hijos para trabajar la tierra, puedes hacerlo, pero máximo te van a copar el 60% de tus ingresos, máximo. Y eso tienes que hacer un prorrateo. Y nuevamente, consejo demandado, aconséjale a tu cliente. No es automático, tienes que hacerlo cuanto antes, para ayer. Si no, vas a estar con un perjuicio en ese tiempo. Ya las demandantes que se pelean entre ellas por el tema, a ver que no, mi hijo gasta más, gasta menos. Bueno, ahora el punto de vista del demandante. No todos los hijos gastan igual. Tú tienes que acreditar porque tu hijo merece 20% y de la señora merece menos. Tienes que acreditarlo. No todos los hijos gastan igual y esto no es un tema de discriminación, sino un tema probatorio, nada más, nada menos. Tienes que tener en cuenta, un proceso de prorrateo también ameritaría una sesión especial, pero como les digo, más o menos te estoy comentando en básico. Bueno, el tema de la asistencia entre cónyuges yo lo había comentado. ¿Sabían ustedes que incluso luego que te divorcies judicialmente, tienes que seguir pagando alimentos a veces? El juez te fija un tiempo en el que tienes que pagar alimentos si es que ve que el otro cónyuge no se puede sostener por sí mismo. Pero es un tema de alimentos otorgado de manera especial. No, no siempre es así. Obligación de alimentos entre padres menores de edad. Jurisprudencialmente hay cierta posición, eso lo vamos a comentar más adelante. No quiero arruinarles la sorpresa, no quiero darles un spoiler así. Alimentos para mayor de edad. Ya lo había comentado. Primer supuesto, estén siguiendo con éxito estudios técnicos superiores hasta los 28 años, ya lo hablamos. ¿Qué se entiende por con éxito estudios técnicos superiores? ¿Qué se entiende? 11, 20, 15, 16. Creo que el sentido común, y es generalmente el sentido de muchas jurisprudencias, nos dice siempre que simplemente es haber aprobado. Ese es el caso de la jurisprudencia mayoritaria. No hay tampoco un criterio de Corte Supremo o pleno casatorio que te obliga a interpretarlo de cierta forma. Pero también hay en la práctica jurisprudencia aislada, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, una de Piura, que decía, mire, el menor no ha aprobado. Bueno, entonces ya no hay alimentos. El juez dice, no, un momentito, el menor está queriendo superarse. El menor está inclusive, aparte de la pensión que le manda, está trabajando. Y junta esos dos dineros y mantiene su casa y a la vez sigue sus estudios. Entonces, por lo tanto, como se está esforzando, tiene esa predisposición, entonces, pues que continúen los alimentos. No importa si no aprueba o no aprueba, se está esforzando. Debatible, moral, no el moral, lo dejo a consideración de ustedes. Pero sí es un pensamiento de cierta jurisprudencia aislada. Quiero que lo tengan en cuenta porque no los quiero que los sorprendan. Alumnos míos no los sorprende nadie, por favor. Sigamos. Segundo supuesto. No se encuentre en actitud de no se encuentra en actitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física o mental. El caso de adolescentes o mayores de edad que están con discapacidad, entonces obviamente van a necesitar un apoyo de sus padres. Creo que eso cae por descontado, ¿no? Carnet de CONADIS, todo eso.
Otra regulación especial. Subsiste la obligación de proveer el sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión o oficio y de las hijas solteras que no se encuentren en actitud de atender a su subsistencia. Ténganlo en cuenta, por favor. Creo que lo he explicado. Bueno, esto también ya lo expliqué. ¿Qué significa seguir con éxito los estudios? Bueno, que tengan notas aprobatorias. Debe tener intenciones de seguir estudiando, como le había dicho en la jurisprudencia. Que tenga un óptimo rendimiento académico y que se evalúe su contexto. El contexto por el tema del trabajo, como les había dicho. Miren, este es un caso de la jurisprudencia que señala que es por nota probatoria. En este caso, en esta universidad era 11 punto, o no, más de 11, ¿no? Que al respecto, si no es cierto, el demandado a folios 84 de la Junta de Mismo Historial Académico, la demandada en el periodo 2012 presenta dos inhabilitaciones. También es cierto que su promedio final ponderado es de 11, siendo que en sumatorio con el periodo 2011 se obtiene el promedio ponderado acumulativo final de 11,71, conforme se invierte el informe académico, del cual me pronunció en el apartado E de la presente resolución, por lo que no se puede determinar que no sean exitosos los estudios académicos. Aquí, esta sentencia considera como exitosa el simple hecho de haber aprobado. Y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo diablos accedo a las notas? Si eso es algo personal. No puedo pedirle a la universidad que me leas notas. No, en efecto, no puedes. Pero pídelo entonces en el juzgado, como ofrécelo como medio operatorio para que el juzgado oficie a la universidad o al instituto. Hay cosas que no se pueden obtener, es cierto, al menos no de forma legal. Tampoco obtengan pruebas de modo ilegal. Eso no es correcto ni moral ni jurídicamente, pero tienen que ser estratégicos. Hay cosas que se pueden pedir por otras vías. Y una de esas es que el juzgado oficia a las entidades y tú puedas recabar medios probatorios para subir tu pensión y para que te vaya mejor en el juicio, ¿no? Si es el caso que eres un demandado. Bueno, este de los derechos de los hijos extramatrimoniales ya lo habíamos comentado. Todos los hijos tienen iguales deberes, iguales derechos. ¿Qué es el hijo alimentista? Bueno, también habíamos comentado. Bueno, bueno, antes de llegar con el tema del prorrateo, quiero seguir continuando con lo que es el tema del proceso de alimentos. Vamos a hablar un poquito del demandante y demandado. Demandante, el proceso continúa. El proceso continúa y tienes que esperar tu fecha de audiencia. Dicho sea de paso, tu audiencia de alimentos normalmente lo programan con la primera resolución. En la primera resolución hacen tres cosas. Programan la audiencia. Uno, asignan la pensión anticipada. O sea, si tú pides 1.000, te van a ir dando 30, 40. ¿Qué más hacen? Emplazan al demandado al celular, al domicilio, lo que sea, meten el edicto consular si viene a otro país, lo que sea, pero no se va a escapar. Y bueno, eso sería en básico, ¿no? Y dicta algunas reglas de conducta para la audiencia y demás. ¿Qué pasa después? El demandante es notificado, contesta en el plazo, contesta en el plazo, no espera en última, si no, los clientes nunca le recomienden esperar hasta última hora para presentar algo, es muy perjudicial. Es cierto que en el derecho de familia los plazos son flexibles porque lo dice el tercer pleno casatorio, es cierto, pero no te la juegues. Estás representando a alguien y muchas veces por plazos puedes perder mucho, o si no todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Viene la contestación. Generalmente no hay por los bajos tiempos en los que está programada la audiencia, no se llega a hacer una absolución de la contestación por parte de la demandante. A veces sí, a veces no, depende. Entonces lo que pasa es lo siguiente, no hay absolución y lo que tengas que decir lo vas a tener que decir en la audiencia única. ¿Cómo se gesta la audiencia única de alimentos? La audiencia única de alimentos no tiene la estructura de un juicio penal. Que un juicio penal tiene más formalidades, tiene formas de hacer tu interrogatorio, tu contrainterrogatorio, tiene formas para hacer tus objeciones, como viste en las películas, ¿no? Ambiguo, te está testificando. Si eso se puede hacer en las audiencias, juicios orales penales, pero en el civil tiene otra, el civil y más que todo en familia tiene otra categoría, otra templanza. El tema es así. El juicio va a empezar la jueza o el juez está a decir, miren, un rato voy a apagar mi cámara o si está ahí presente con ustedes, llegan a una conciliación. Si ustedes llegan a una conciliación, a buena hora. Si no llegan, pues el juicio continúa. El juicio inicia con los alegatos del demandante, el abogado del demandante. El juicio también sigue con los alegatos eh, del demandado. Digo, del demandado, su abogado del demandado.
La jueza exige pruebas de oficio e interroga a los dos ex progenitores, a los progenitores los interroga también. Aquí vale la pena algo interesante. Aquí tienes que prepararte antes de la audiencia. Y más que todo para el demandado, ¿no? El demandado muchas veces quiere pagar poquito y no sabe bueno, y no sabe por qué siquiera. No sabe. Él dice, mire, yo gasto 200, 300, 400. ¿Cuánto puede dar? 200. Pero lo que usted me está diciendo no tiene sentido. Usted me dice que gana 1000. Y si agregamos esos 200, usted tendría un saldo negativo de 1200. ¿Cómo así? Tiene razón, ¿no, juez? Entonces la jueza se da cuenta que estás mintiendo. Tienes que prepararte muy bien con tu abogado, es un cuadro sinóptico de gastos, todo eso. No puedes contradecirte, tienes que hacer una excelente defensa. Continuamos. Bueno, en el caso del demandante, en concreto, simple, tienes que decir tu estado de necesidad como del menor o de los menores y tienes que probar los ingresos del demandante. La jurisprudencia dice que no tienes que hacer una comprobación rigurosa del demandante, no, pero tampoco puedes decir, él gana 5000 y ya. No, no. Si sabes que no puedes obtener su boleta o su recibo por honorario de cierta forma, entonces pídelo. Sé inteligente, pídelo al inicio del proceso. No esperas a que sea la audiencia para que todo salga mal. La audiencia es un momento muy importante. Y ustedes dirán, más que todos los que conocen el Poder Judicial, bueno, no importa, al final la jueza ni resuelve el asistente, dirán. No, a veces sí hay jueces que sí se toman muy en serio su trabajo, e inclusive, ¿y saben por qué lo digo? Porque si has hecho una buena defensa o has hecho un buen alegato de apertura como demandante, el juez le queda todo claro y sentencia el mismo día. No sé, en la tarde, en la noche, revisas el CEG, el sistema, y vas a ver que ya está tu sentencia. Y es algo que se está haciendo mucho porque la carga de alimentos tiene que bajar. Es demasiada. Y si todo ha quedado claro, no vale la pena continuar. Ten cuidado con eso. Sigamos. Bueno, y bueno, después de la audiencia, y si sentencian, a veces sentencian en la propia audiencia, pero es un poquito más atípico. Yo, por ejemplo, actualmente he logrado varios juicios de 3 meses, cuando lo normal es que sean de 7, 8 meses. Estoy un poco contento con eso porque sí me ha costado ir a juzgado, estar ahí molestando con escritos, pero sí se puede. No siempre se puede, a veces ni con eso me han aceptado y ha demorado lo de siempre, 5 o 7 meses. Pero solamente hay que estar atentos y nada más, estar atentos a hacer un buen trabajo, nada más estar ahí detrás del juez, del asistente, y sí se puede aligerar estas cosas. No más de un mes, porque tampoco es que lo fastidies, ¿no? El prorrateo de alimentos es aquel concepto a través del cual un demandado puede sincerar todos los costos que se le dan. He tenido muchos casos de demandados que al tener planillas son muy predispuestos a que le lleguen varias demandas. Y al llegarle varias demandas puede que tras todos los pedidos traspasen su 60%. Entonces se quedaría como un esclavo en la práctica. Muchos de ellos renuncian porque no pueden hacer ese pago. No, no hay que renunciar, hay que hacer tu proceso de porrateo a la brevedad porque la empresa ni siquiera te puede ayudar. La empresa no se hace vergüenzas, no se hace problema. De frente nomás te descuenta. Incluso te podrían descontar hasta el 100% si pudieran. Normal, porque a ellos les ha llegado una orden judicial que no pueden desobedecer. El tema procesal lo tienes que hacer tú y cuanto antes. Por eso es un prorrateo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema más que todo, bueno, el primer problema es para el demandado, ¿no? Porque él tiene que hacer el proceso de prorrateo y hasta que no termine, pues va a seguir con esos descuentos injustos. Ahora, para las demandantes hay otro problema, ¿no? Porque si han conseguido cierto porcentaje, ahora en el prorrateo se va a volver a reabrir el tema de los porcentajes. Sí, sí se puede, porque recuerden que en temas de alimentos o principalmente en temas de familia que no son el divorcio, no hay cosa jugada. Puede haber variación de alimentos, puede haber variación de tenencia. Tengan en cuenta esto. No que te gané una vez y ya perdí para toda la vida, no. Si las circunstancias cambian, entonces tiene que haber un nuevo proceso. Tengan en cuenta. Máximo el 60%. 70%. Y también tengan en cuenta que en la práctica un juez, ¿cuánto da un juez? En la práctica, un juez da entre el 20 al 30% de los ingresos de un demandado. Ténganlo en cuenta, por favor. Puede ser 40 más si es que el niño tiene ciertas circunstancias especiales que exijan más ingreso. Sí, pero son casos un poco más atípicos. Bueno, ya habíamos hablado de los alimentos entre ascendientes y descendientes. También hay alimentos para el papá, para la mamá, personas que estén en estado de necesidad ya muy de mayores y no tengan, no sé, no tengan AFP, no tengan ingresos.
Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El papá pues tiene que demandar a los hijos para que le apoyen. Pero tú dirás, ¿qué pasa con aquellos papás que me abandonaron, que fueron malas personas de cuando tú eras menor, nunca se preocuparon por mí, por el papá, por la mamá? Se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Sí, nada, en realidad no se puede hacer nada, amigos. Igual tiene que demandar. Igual te van a poder demandar, porque no hay nada en la ley que lo impida. De repente el asunto es moral, sí, nos queda claro, pero legal no se podría hacer algo en ese aspecto, lamentablemente. La mucho tendrías que defender el monto que le vas a pasar utilizando el estado de necesidad, el tema de tu sueldo, los ingresos y otras cosas, ¿no? De repente puedes hacer una gran defensa, pero eliminarlo de plano, no se va a poder. ¿Por qué? Porque, como dice acá esta en la diapositiva, la institución de alimentos se basa en el principio de solidaridad familiar, solidaridad familiar. Entonces se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y los hermanos. ¿Qué significa estar en necesidad? O sea, estar comprometido económicamente, no tener para comer, no tener para pagar los servicios básicos, mínimas deudas, abarrotes. Eso es estar en estado de necesidad, estar comprometido económicamente. Por eso el estado de necesidad en los menores siempre se presume. ¿Tú sabías que tú puedes hacer tu demanda así de frente, sin presentar medios probatorios y decirme, el menor gasta esto ya y te la van a admitir y es posible que te den una buena pensión? ¿Sabías? Sí, sí se puede, pero no es recomendable, porque estarías expuesto ante una buena defensa del demandado. Se puede, sí, pero no es recomendable. ¿Y por qué? Porque el código dice que no se deben investigar rigurosamente ni los ingresos del demandado, ni tampoco los gastos del menor. No es que es un contrato, que tú te me tengas que probar milimétricamente cuánto gastas. No, tienes que mandar documentos para dar referencias. Referencias no es lo mismo que yo te voy a rechazar la demanda si no presentas vouchers, boleta del colegio. No, no. Igual vas a obtener tu pensión, pero siempre es recomendable ir como a más medios probatorios. Y sí, sí se puede solicitar alimentos a los abuelos y a los nietos, sí se puede. En especial a los abuelos, ¿no? Pero en defecto de problemas del padre, en defecto de problemas de la madre. Son casos bien específicos, bien especiales, de categoría excepcional. Obligación de asistencia recíproca entre cónyuges. El ex cónyuge se vuelve a casar. A ver, ¿cuándo cesa la obligación? Ya les había comentado un parte de esto, ¿no? El ex cónyuge se vuelve a casar, no cesa la obligación. Uno de los cónyuges fallece, cesa la obligación. Cesa el estado de necesidad, me divorcié, pero tú conseguiste un trabajo en Antamina, en Cerro Verde. Ah, bueno, pues tú ganas más que yo. Te voy a pasar. Bueno, ya no está en necesidad. Bueno, y tengan en cuenta que vence el periodo fijado por el juez para pagar la pensión, no es eterno tampoco. ¿Cesa la obligación de alimentos con el divorcio? A veces sí y a veces no. Pero si el juez lo determina, uno de los cónyuges tiene que seguir pasando alimentos con el divorcio. ¿Y por qué? Porque muchas veces en matrimonios hay cierta desigualdad económica. Con respecto de que, y esto se pasa más que todo con las mujeres que de repente, bueno, en el siglo pasado y de repente en los últimos años ya está cambiando, ¿no? Pero pasaba que se quedaban más en la casa y no continuaban con sus estudios, no tenían ningún oficio ni profesión. Entonces, obviamente, el divorcio les afectaba mucho. Por eso, a nivel de divorcio, también está el tema de la indemnización para el cónyuge más afectado. Que bueno, esta no es una clase de divorcio, pero les voy adelantando algo que por eso, por un tema de solidaridad familiar, también se genera una pensión, ¿no? Porque hay siempre, o y una reparación también, porque siempre va a haber un cónyuge que puede que sea culpable inclusive, pero va a estar más perjudicado por el divorcio. Excepciones, si el cónyuge culpable no culpable del divorcio carece de bienes propios y está imposibilitado de trabajar, no pueden subir necesidades por sí mismo o por otros medios. Si el cónyuge, aunque hubiese sido culpable del divorcio, se encuentra en una circunstancia de indigencia, ahí sí o sí tiene que haber alimentos. Si la causa de la separación del cónyuge y sus hijos se encuentra en una situación de vulnerabilidad, también. Si hay pobreza, tiene que dar también. Bueno, obligación de alimentos en padres menores de edad. ¿Qué creen ustedes? O sea, aquí como este menor que irresponsablemente tuvo un hijo a su corta edad, ¿quién crees que debería asumir los alimentos? Bueno, en principio él, porque ya niño ya no es, ya por haber hecho esto de aquí, que es un tema de mayores. Niño ya no es. Entonces, pero no tiene dónde pagar, porque recién está estudiando. En estos casos, seccionalmente tendría que estudiarse la posibilidad de demandar al papá a este menor para poder obtener pensión, porque obviamente de él no se va a obtener nada. Al fin y al cabo, los padres son responsables de los menores. Y sí lo permite la ley.
Bueno, estos son temas de restricciones alimentista indigno, alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir estrictamente lo necesario por subsistir. Y bueno, vamos finalizando esta ponencia y luego voy a responder algunas preguntas con los criterios para fijar la pensión de alimentos. Los criterios para fijar la pensión de alimentos son dos. Es lo que considera el juez normalmente. El estado de necesidad del alimentista, del cual siempre se presume, pero el hecho de que se presuma no significa que sea gratuito. El hecho de que se presuma no significa, no significa que no vas a tener que probar. Sí o sí tienes que probar el tema del estado de necesidad alimentista. Tienes que poner los vouchers, tienes que poner la recreación, tienes que poner los gastos del psicólogo y obviamente también tus gastos como embarazada. Obviamente. Si tú eres el padre y estás demandando, también tienes que poner tu gasto. Yo gasto en trabajo esto, yo gasto en abarrotes esto, gasto en nana esto, lo otro. Hay que poner eso. Bueno, y como un paréntesis, tengan en cuenta que también que una madre que no trabaja, o una madre que tiene un trabajo, no sé, que no tenga muchos réditos económicos, también su trabajo doméstico, cuando tiene al menor en las madrugadas, en la mañana, fin de semana, es considerado para el proceso de alimentos. Por disposiciones jurisprudenciales y constitucionales, el trabajo de la mujer es reconocido. Y viceversa, en realidad, la jurisprudencia no dice exactamente hombre, ¿ya? Pero en principio, si el papá tiene al menor bajo su tenencia, también su trabajo doméstico no debería ser considerado menos, ¿ah? Debería ser un émulo. O sea, debería ser lo mismo, debería ser también considerado. Ténganlo en cuenta, por favor, que el trabajo doméstico también es considerado. No para eliminar la pensión, ¿ah? Sino en el caso para o subirla o en el caso para bajarla, ¿no? También está el argumento que hacen muchos demandados en el que dicen que la pensión tiene que ser asumida por igual por ambas partes. Sí, pero se olvidan de algo. El que tiene la tenencia siempre va a tener mayores gastos. Ten en cuenta eso. Bueno, estos argumentos se pueden rebatir y no, siempre depende del caso, pero de mi caso les voy mencionando temas generales, ¿no? Para que se vayan empapando, ¿no? Usen todos los artículos del Código Civil para atacar o para defenderse. Y bueno, finalmente el tema de la posibilidad económica del alimentante. Bueno, perdón, del demandado, en este caso, no hay un error en la diapositiva. Posibilidad económica del demandado, del obligado alimentario también que le dicen. Tú no le puedes pedir, no sé, 20.000 soles a una persona que tenga tenga un trabajo de obrero, que no tenga trabajo, todo eso, ¿no? No puedes hacer eso. No puedes mentir en tu demanda. Eso de ahí, para empezar, está mal éticamente y no te va a funcionar en el juicio porque una buena defensa te va a desbaratar eso en una. En una te va a desbaratar eso. Eso es lo primero. Y en segunda, está el tema de que esas cosas se tienen que acreditar. Si tú no tienes posibilidad de acreditar el sueldote del demandado o demandada, entonces tienes que oficiar a la entidad del donde está trabajando. O si no, tienes que oficiar a la SUNAT para que mande todo su reporte de declaración jurada anual. Que dicho sea de paso, si tú haces declaraciones juradas anual porque tienes un sueldo más fuerte, es obligatorio que lo pongas en tu contestación. Si no tienes declaración jurada anual, tienes que mandar una certificación jurada a tus ingresos. Ténganlo en cuenta. Hay que ser inteligentes con respecto a este tema. No es que el demandado esconda sus ingresos, pues tú tienes que ver la forma cómo averiguarlos dentro de los parámetros legales. Si tú eres un demandado, no esconda tu ingreso, va a ser peor para ti, muéstralo. Pero sí, señala qué es lo que puedes pagar acorde a tus cargas familiares y los préstamos bancarios, personales que tengas. Tengan en cuenta eso. Bueno, yo ya había comentado el tema del trabajo, del valor del trabajo remunerado. El trabajo doméstico no remunerado efectuado en mayor proporción por las mujeres constituye ciertamente una importante contribución económica a favor del alimentista. Atender el hogar, entenderse por ello, cocinar, lavar, planchar, en general, satisfacer límite de horas, apoya mucho ese tema. Ahora el tema está en que les voy a comentar un argumento, brevemente, nomás un argumento que he escuchado mucho en la audiencia. Dicen, pero señor, ¿qué trabajo doméstico? Señor juez, ¿qué trabajo doméstico? Dice la mamá. Si ella también trabaja. Qué argumento más lelo, la verdad, ¿ah? Más lelo, ¿no? Obvio que tiene que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo trabaja. En un país con recesión económica todos tenemos que trabajar. Pero ¿acaso la nana trabaja 24 horas? Y que el demandado saque pues un contrato de esclavitud con la nana, pues para que atienda al niño 24 horas, pues. No, obviamente cuando la mamá regresa a su casa se topa con otro trabajo, que es alimentar al menor. Estoy haciendo un ejemplo con la mamá, ¿no? También puede ser el caso del papá. El papá termina su trabajo y va a otro trabajo, que es alimentar al menor, estar con él, jugar, atenderlo, todo. O sea,
algo tonto. El tema de trabajar no te exime o no te exime que no evita que uno pueda tener trabajo doméstico. No utilicen ese argumento, por favor. Sean más inteligentes con los que señalen, si no, si se topan conmigo pueden tener un mal rato o un mal proceso. Bueno, bueno, estos temas de incremento, disminución, ya creo que no lo vamos a poder tocar, pero porque ya es un tema muy especial, pero ya hemos mencionado ya todo lo esencial del proceso de alimentos. En el tema de aumento, obviamente, les recomiendo nada más, si van a haber procesos de aumento o disminución, les recomiendo, por favor, que que saquen las copias certificadas con tiempo, si no se van a demorar un mes más para hacer sus demandas. ¿Cuándo procede el aumento? Cuando la necesidad es del menor y cuando hay un incremento, aumentan y cuando hay un incremento patrimonial de los ingresos del demandado. Ahí procede el aumento. ¿Cuándo procede disminución? Cuando el papá lo despiden o cuando tiene un problema económico. No crean que la disminución procede en todos los casos. Ahí hubiera jueces que te van a decir, tiene muchos hijos, entonces trabaja, pues prácticamente te dicen eso. Obviamente no me parece un argumento plausible, pero tengan en cuenta que la cancha está así. Así que tampoco digan eso, que yo gano poquito, tengo muchos hijos, ¿qué voy a hacer? Pues gano poco. La jueza te va a hacer pedazos si tú dices eso. Tienes que ser más inteligente con lo que uno argumenta. Bueno, ya les había mencionado el tema, bueno, les doy ese consejo del tema burocrático de la disminución o de la extinción por la mayoría de edad, la muerte del alimentista también puede ser. Independencia económica, hija embarazada. ¿Las hijas embarazadas reciben pensión de alimentos? Sí, sí reciben pensión de alimentos mientras sigan estudiando y se puede comprobar con éxito los estudios. Tengan en cuenta eso. Bueno, ya hemos acabado con la ponencia un poco bastante estirado. La verdad que sí es un poquito complejito resumir tanto en tan poco tiempo, pero a ver si puedo responder las preguntas brevemente. Se puede, ¿no? Es un rato a ver si las Sí, puedo doctor. responder. A ver. Tenemos, a ver, están solicitando el uso del audio. Vamos a extender para que hagan la primera pregunta y después leemos las preguntas escritas en el chat. Ya, perfecto, perfecto. Pero que sea breve, por favor. Por- Escucho. Doctor, buenas A ver, noches. estimado José Luis. Le Sí, escucho, no dígame. sé si me escucha. Un poco fuerte, sí. Ya. Doctor, justamente quería consultarle si un menor de edad que es alimentista y ya tiene un bebé, o sea, el menor de edad que recibe pensión de alimentos, ya tiene un bebé y sigue pasando alimentos el padre en sí a este menor de edad que ya, por supuesto, tiene el bebé. Esa es la pregunta. Sí, debería pasarlo en caso este menor de edad siga siguiendo estudios académicos satisfactorios, o sea, esté en un instituto o esté en una universidad. Debería seguir pasando, pero también es debatible, ¿ah? Porque si este menor de edad está trabajando por su menor hijo, tú podrías justificar que ya no hay un estado de necesidad. Tendrías que pelearte eso con el juez para poder eliminar la pensión. Pero existen criterios jurisprudenciales que señalan que ya pues no ya no hay estado de necesidad, uno, y también hay otros que dicen de que por el hecho de que siga estudios todavía hay un estado de necesidad. Que el menor de edad tenga un hijo generalmente no destruye la pensión de alimentos por sí mismo. Que el hijo se case, sí, ahí sí. Si el hijo se case, sí hay un problema, porque sí se acaba la pensión de alimentos. Máxima porque tiene que pedir una emancipación de sus padres. Bueno, esa sería mi respuesta. Espero que te haya apoyado, José Luis. Tienes para los dos lados, en realidad. Pero normalmente lo mejor sería bueno, lo normal sería que la pensión no se acabe. Todavía no. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Continuamos con las preguntas? A ver, indícame, por Sí, favor. hay preguntas en el chat. La pregunta de Augusto Vergara: si me divorcié vía notarial, mi ex esposa solo puede demandar por estado de necesidad o podría ser por otro motivo. Pero qué extraño, ¿no? Bueno, sí, sería por el estado de necesidad. Sería por el estado de necesidad y por haber sido el cónyuge perjudicado. Así es. Podría serlo. Normalmente esas cosas se ven más en el proceso judicial porque en el notarial pues siempre se pone una suma de dinero, pero sí entiendo que como no ha estado eso a debate en el notarial porque no es un tema jurisdiccional, no se ha podido. Entonces la demanda sería por estado de necesidad o también podría ser por haber sido el cónyuge más perjudicado. Pero esa pensión va a ser temporal nomás, no es como la pensión de los niños o los menores de edad que son por varios años, no. Sería temporal. A ver, continuamos con la siguiente. Sí, Alberto nos pregunta: buenas noches, ¿la asignación anticipada de alimentos es preferible indicar en la demanda o el juez de oficio lo requiere? Uno debe indicarlo en la demanda. La ley dice que lo debe indicar en la demanda, pero la ley también señala que incluso si no lo pones, el juez lo debe colocar
pero no te confíes en las cosas que dice la ley, pues, o sea, uno tiene que ponerlo sí o sí o recordárselo en todo caso. Yo tengo casos incluso que pidiéndolo, el juez se olvida o se equivoca, dice, se asigna una pensión anticipada, pero no pone el monto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay problemas en la práctica, ¿no? Para solicitar el monto. Les voy indicando eso, ¿no? Ese sería mi consejo, que igual lo pongan. La ley dice que se pone de oficio, pero que igual lo pongan, sería mi consejo. A ver, otra pregunta. Si el demandado de alimentos fuera abogado, ¿podría realizar su propia defensa o sería contraproducente desde un punto de vista ético? Sí, no, no desde un punto de vista ético, yo creo que había problemas con su defensa definitivamente. Yo ahí sí o sí llamaría a un colega. Tengo entendido que no debería haber ningún problema ni impedimento a nivel legal, ¿ya? No debería haber ninguno, pues inclusive si ustedes han visto audiencias de abogados famosos, por ejemplo, Humberto Abanto se dio su propia defensa en un juicio penal, él mismo. Es más de series, ya, porque casi nadie quiere defenderse a sí mismo porque tiene muchos problemas. Pero alguien como Humberto, por ejemplo, colega Humberto, se siente tan canchero que lo puede hacer, pues bien, ¿no? Pero si tú te muestras y de repente en un juicio penal donde te tienen que probar qué cosas malas has hecho tú, es más fácil, ¿no? Pero en un proceso de familia donde tú estás por abajo de la jueza, donde tú eres el villano de la historia, yo le diría que sería contraproducente desde un punto de vista estratégico, no ético, ni tampoco legal, pero estratégico no sería, no lo haría, contrario de un colega. A ver, penúltima pregunta. Doctor, usted mencionó cero alimentos para mayores de edad y el segundo supuesto era en caso de la alimentista tenga discapacidad mental. Mi pregunta es, ¿la persona con síndrome de Down se le puede considerar discapacidad mental? Sí, sí, esa consideración incluso me parece que está reinscrito en el CONADI, sí. Entonces sí, todavía debería haber una pensión de alimentos todavía. Debería subsistir hasta los 28, sí. Estaría bien. Estoy de acuerdo. A ver, otra pregunta. ¿Qué hacer ante los jueces o en su caso los especialistas legales que demoran los procesos por más de 2 años? Mi consejo para cualquier litigio es siempre, sea alimentos o cualquiera, es que mínimamente una vez al mes manden un escrito impulsando el caso, mínimamente una vez al mes. O si no, vayan directamente a hablar con el secretario y con el juez. Si pese a los escritos y pese a hablar con el juez no demora más de 2 años, pues entonces tienes que hacer tu queja a la OCMA. Tienes que hacer tu queja, te puedes hacer tu queja web también, a veces apoya, pero si no, tienes que hacer tu queja a la ODEGMA, tu queja a la Junta, cualquiera de los dos, por la demora, sí se puede hacer. Sí se puede. Con las quejas la gente funciona. Mi idea es que no se queje tanto a un magistrado porque eso te puede tener problemas, pero si ha demorado tanto, pues creo que no hay alternativa. Ok, doctor. Bueno, una última pregunta que tenemos en el chat. Nos dice, en caso de la discapacidad física o mental, ¿solo se pasa a pensión hasta los 28 años? Normalmente debería ser solamente hasta los 28 años, pero por un tema de discapacidad, de repente podría sacar un permiso con el juez y ver el tema de quién se podría encargar del menor, ¿no? Normalmente, y lo legal sería hasta los 28 nada más, pero también se podría dar de un tema de, no sé, un tema de apoyos y salvaguardas. Hubo un zafarrancho el 2017 con ese problema de la discapacidad, que nuestros legisladores hicieron una tontería respecto a ese tema, pero si se hace una demanda de apoyo y salvaguarda, se puede obligar a una persona a hacerse cargo de esa persona. Pero sería una demanda de apoyo y salvaguardas, que en sus tiempos se llamaba interdicción, ¿no? Ahora se llama apoyo y salvaguarda. Se tendría que hacer eso después de los 28. Bueno, estimado doctor, ya hemos respondido las preguntas de los participantes. Agradecerle por esta ponencia tan interesante de usted que es especialista en la materia de derecho de familia. Muchas gracias y esperamos contar con su participación en futuros cursos o diplomados que salen sobre derecho de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve. Agradezco a todos y ahí están para el contacto. Gracias, estamos viendo.